Estimadas y estimados amigos, les damos la bienvenida a esta edición del programa Lo que usted debe saber del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Hoy contamos con la gratísima visita y participación del eminente jurista y magistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario de reconocida trayectoria, el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, a quien le agradecemos mucho su concurrencia. Y él va a abordar un tema muy importante, un tema que todos deberíamos conocer de algún modo más profundamente. Va a abordar el tema de las personas que padecen de alguna enfermedad mental y que realizan conductas delictivas que podrían parecer delictivas o que se tendrían que considerar como delitos. Y respecto de estas personas, la ley ha previsto una manera particular de procesarlas y de tratarlas. Bienvenido, estimado Víctor. Estimado Jorge, en primer lugar agradecerte la gentil invitación, felicitarte. Esta es una iniciativa que compartimos también y que muestra a la ciudadanía el esfuerzo de los magistrados del Poder Judicial por acercarles el significado de las leyes, de los procedimientos. Creo que contribuimos a que el país entienda con claridad lo que significa administrar justicia. Como efectivamente ha señalado, se trata de un espacio no muy difundido acerca del trabajo de los jueces y de los procesos que se realizan en la justicia penal. Cuando un enfermo mental realiza una de aquellas conductas que la ley califica como delito, el ordenamiento jurídico los considera no capaces de afrontar una pena en tanto su capacidad de entender y de desarrollar una decisión sobre el hecho que ejecutaron está pues afectada por la patología, enfermedad mental que padecen. Es por ello que a estas personas se le aplican sanciones diferentes, las que llamamos medidas de seguridad, que en el caso de los enfermos mentales implica decidir que sean internados en un hospital psiquiátrico por un tiempo que permita aplicarles un tratamiento que posibilite estabilizar la agresividad, esto es controlar aquello que pudo impulsarlos a la actividad delictiva, mayormente violenta, frente a otra persona. Para eso es que el Código Procesal Penal ha estructurado un procedimiento especial que tiene un nombre no muy ideográfico, pero creo yo que representa en realidad lo que constituye este proceso. Se llama proceso de seguridad. Está regulado solo en 3 artículos, del 456 al 458. En estos 3 artículos se organiza todo un tipo de juicio donde el enfermo mental es sometido a una evaluación de su estado, así como también a intervenir con el apoyo de peritos en su personalidad, en un reconocer lo que ocurrió en el hecho delictivo y poder evaluar en qué medida este tipo de agresión que el enfermo mental realizó puede reiterarse nuevamente. Y perdóname, Víctor, ¿esto lo propone el Ministerio Público o lo propone la defensa del interesado o el juez se percata? Es muy importante tu pregunta porque efectivamente, como decía, en este breve articulado, justamente el artículo 456 estructura lo que llamaríamos las formas de acceso a este proceso de seguridad. En primer lugar, puede ser el propio fiscal el que durante la etapa de la investigación preparatoria, preliminar, va advirtiendo que
el sujeto que está siendo sometido a investigación adolece posiblemente de una enfermedad mental. Entonces, desarrolla una diligencia a efecto de que pueda ser examinado por los peritos y de ser fundadas sus preocupaciones y efectivamente tratarse de un enfermo mental, solicita que el juzgamiento se adapte a este proceso especial llamado de seguridad. Pero también puede ser el juez el que ya iniciado el desarrollo del proceso se percate igualmente que la persona a la cual está procesando evidencia una sintomatología, rasgos, acciones que indican que puede tratarse de un enfermo mental. Igualmente puede hacer que esta persona sea sometida a un examen psiquiátrico que siempre va a ser necesario y poder derivar a este proceso de seguridad. Ora por sí el juez. Puede hacerlo en la medida en que en una audiencia pueda percatarse de esa anomalía psiquiátrica que padece el imputado. Algo que es muy interesante es que en este proceso va a tomar un rol determinante el perito psiquiatra. Y también va a aparecer un personaje que no lo hemos conocido en la historia de los procesos penales, que es una especie de curador judicial, que va a acompañar al enfermo mental o va a representarlo en el juicio, en tanto éste por su estado no pueda estar presente. El conjunto de reglas especiales que se explican con mayor detalle en el artículo 457, por ejemplo, señalan que este es un proceso que debe de hacerse a puerta cerrada, es decir, un proceso reservado, sin público. Y además de que el perito puede indicar que las características, el estado de la enfermedad que afronta el procesado no permiten que éste esté presente en la audiencia. Víctor, ¿y esta reserva no lesiona el principio de publicidad que se anuncia a lo largo del Código Procesal Penal? Justamente viene a ser una excepción a esa regla que se justifica por la razón particular del caso. Además, un poco que el que sea un proceso reservado no elimina la participación del abogado defensor, además de este curador. Incluso con este curador pueden llevarse a cabo diligencias que no pueda afrontar el enfermo mental por su estado y que con la presencia de este curador se van a realizar. Esta excepción afirma que no hay principios inamovibles o absolutos, sino que se relativizan de acuerdo a las circunstancias que la propia ley señala. Indudablemente, y en este caso están plenamente justificadas. Además, es muy importante partir, como tú señalabas, de que fuera de estas particularidades es un proceso común, donde el enfermo mental está asistido por una presunción de inocencia, tiene derecho a defensa, tiene derecho a probar, tiene derecho a impugnar la resolución judicial. Goza pues de todas las garantías que debe afrontar. Y un aspecto que es muy importante es que el juzgador, el perito y obviamente las partes en la línea del debate contradictorio que implica el proceso, puedan ir conociendo el estado y el riesgo futuro de que el hecho violento, la agresión, el homicidio a veces, pueda ser reiterado. Porque solo de esa manera el juzgador estará habilitado para imponer la medida de seguridad de internación, la cual debe ser solicitada por el fiscal. Y esto es muy importante porque la sentencia, a diferencia de lo que ocurría con el Código de Procedimientos Penales, no es una sentencia absolutoria, en la medida en que se acredite en el proceso que la persona procesada cometió el hecho calificado como delito, pero siendo un inimputable al estar afectado por la enfermedad mental, el juez tiene que desarrollar un fallo de condena
que incluso conlleva la aplicación de una reparación civil. Y claro está, debe, con la ayuda de perito, determinar qué tiempo de internación tiene que estar el enfermo mental, y eso solo se va a poder proyectar y afirmar debidamente si este perito da la información sobre el tipo de enfermedad y el tiempo que la experiencia técnica hace conocer como el necesario para estabilizar a esta persona, controlar su agresividad y luego, en base a ello, tal como lo dispone el Código Penal, puede en determinado momento externarlo, ¿no? Es un procedimiento que va a cubrir, si se quiere, muchos vacíos que atentaban contra la dignidad de estas personas enfermas mentales, que a veces eran llevadas pues, de manera forzada, que no sabían dónde se encontraban, que la gente se mofaba de ellas, que la familia padecía pues, el hecho de ver en el banquillo de los acusados a sus familiares en ese estado. Pues estas características del procedimiento de seguridad anulan todos esos riesgos, todas esas potenciales afrentas y permiten que se haga un procedimiento bastante equilibrado y que respeta la dignidad de estos procesados. Excelente, Víctor. Y la duración de la internación, por ejemplo, a la que te has referido, está señalada en la sentencia. Exactamente. Pero has además puntualizado que esa duración no es absoluta. Sí, el Código Penal y el Código Procesal Penal determinan que la medida de seguridad de internación que se aplique a estos enfermos mentales genera una evaluación periódica. Cada 6 meses, el magistrado correspondiente deberá de acercarse al centro y tener una entrevista directa con el internado, con sus médicos tratantes, a efecto de conocer si la evolución es favorable. No hacia la curación, porque sabemos las enfermedades mentales lamentablemente son crónicas, son incurables, pero sí a efecto de controlar la peligrosidad latente de que éste pueda volver a agredir a otro. Y si descubre o se informa de que es controlable, de que ha pasado a la fase crítica y no representa el riesgo que inicialmente tuvo o generó, lo que tiene que hacer es externar. Exactamente, puede y debe disponer que esta persona sea externada, entregada a los familiares, sometida a un control periódico ya en un régimen ambulatorio. Desafortunadamente, Jorge, nuestra legislación obviamente no es perfecta y hay algunos vacíos que entiendo yo el quehacer práctico de los jueces, sobre todo la seriedad con la que hay que mirar estos procesos, pueden cubrir. El hecho, por ejemplo, de disponer que a la externación le siga una especie de régimen de control periódico y que debe efectivizarse para mantener el tratamiento en los términos que pueda aconsejar el especialista. O tal vez la iniciación paralela a la internación inicial de una curatela. Indudablemente, es complementario y no excluyente, ¿no? Yo creo que en este dominio del tratamiento procesal de las personas que incurren en un hecho delictivo y que pueden afrontar una privación de libertad a modo de internación, estamos todavía en una etapa de exploración y de retroalimentación de la praxis judicial que se ha venido desempeñando. Porque a veces se ha entendido de que, bueno, como cometió un homicidio, pues entonces hay que internarlo 20 años o 30 años, cuando la psiquiatría moderna, los tratamientos actuales indican que con 1 o 2 años puede lograrse una estabilidad que luego puede ser desarrollada no necesariamente en un ambiente institucionalizado, esto dentro de un hospital psiquiátrico. Y esta medida temporal, variable, la reposa el juez en la decisión de los especialistas. Yo creo que eso es muy necesario de tener en cuenta. Antes, bueno,
tenemos pues una trayectoria bastante larga en el Poder Judicial y seguro habrás tenido conocimiento de estas experiencias. Antes, el proceso penal a un enfermo mental se acababa con el simple hecho de conocer si padecía la enfermedad mental. Y punto. Y a partir de ahí, al Arco Herrera o donde hubiere espacio. Este proceso no. Este proceso usted tiene que juzgarlo como si fuera cualquier otro procesado. Y tiene que probarle, no que está enfermo, sino que estando enfermo cometió el hecho. Y a partir de eso, además, si puede seguir cometiendo hechos similares. Y solo así cabe aplicarle estas medidas de seguridad de internación, lo cual les da pues un tratamiento, reitero, más adecuado al estado de estas personas. Víctor, hacemos una pausa para escuchar unos mensajes y volvemos. Estamos en la Sala Penal Especial, en este programa Lo que usted debe conocer del nuevo Código Procesal Penal, con el ilustre magistrado, el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Estamos tratando en este segundo segmento la continuación del tema sobre el tratamiento procesal a las personas que padecen enfermedad mental y que perpetran conductas que podrían ser consideradas delictivas. Víctor, ¿cuáles son los problemas que se pueden señalar, existe en el medio, sobre todo local, en Lima, en relación a estas personas que son imputadas por conductas que aparentemente son delictivas, porque revisten toda la forma del delito, pero que resultan ellos inculpables y por lo tanto, como tú lo has explicado muy claramente, no merecen condena, sino tratamiento especial? Sí, este sí es un punto grave y neurálgico en la experiencia judicial. Porque si bien el marco procesal regulado es bastante idóneo y sobre todo respetuoso de la dignidad de estas personas, lo que acontece luego de decidido en la sentencia el internamiento cambia a veces de manera totalmente radical. En primer lugar, no se cuenta aún con un número de plazas estable y determinado para estos enfermos o lo que llaman en los hospitales psiquiátricos los internos judiciales. De manera que al no encontrar plaza muchas veces en los centros de tratamiento especializado, sea el Hospital Noguchi o el Arco Herrera, acaban siendo recluidos en los centros carcelarios, en lo que llaman las clínicas psiquiátricas, que obviamente no tienen la calidad ni el personal adecuado para llevar a cabo los tratamientos que son necesarios. Eso debilita, pues, el significado de este procedimiento y de estas medidas de seguridad. Igualmente, es importante señalar que no solo está el proceso de seguridad para el juzgamiento, sino así como existe la prisión preventiva, existe también un internamiento preventivo, que por razones similares, hablemos indicadores equivalentes al riesgo procesal, puede el juez, a solicitud del fiscal, decidir una internación preventiva por términos de duración similares a los que tenemos para la prisión preventiva. Es más, existe otro procedimiento anterior en la etapa de la investigación preliminar, que es el internamiento previo. Justamente me habías hecho una pregunta. ¿Qué pasa si el fiscal de un primer momento tiene dudas sobre la persona que ha sido detenida, sobre quién se está investigando, sobre su salud mental? El internamiento previo, con una audiencia y autorización judicial, le permite al fiscal colocar a esta persona en un centro de observación psiquiátrica, en estos hospitales, por un periodo muy corto de tiempo, 10 días más, para que sea examinado y
abonen ese resultado. Claro, todo esto lo tenemos en la ley, ¿no? Pero la realidad concreta nos muestra que todavía hay un déficit importante de infraestructura y capacidad de atención y de acceso, lo que incluso ha llevado a una decisión del Tribunal Constitucional que obligaba al Ministerio de Salud a proveer de los ambientes necesarios para ello. No conocemos si es que ese mandato finalmente ha sido cumplido a cabalidad, pero lo cierto es que hay muchos problemas, sobre todo de ese orden de infraestructura. Segundo, las visitas judiciales periódicas, pues rara vez se realizan, ¿no? Debemos aquí de insistir en nuestros colegas de que esta es una obligación legal que puede ameritar incluso responsabilidades no solo funcionales, sino incluso hasta derivarse en acciones de habeas corpus y que pueden generar efectos más graves para un juez si no toma en cuenta que está en la obligación. Y esto implica visitar, no es mandar un oficio y a ver qué nos responde. Así que en esos extremos creo yo que debemos de ajustar las cosas. ¿Por qué? Porque si el juez no visita a estas personas, si el juez no se informa debidamente de la evolución de su estado, obviamente no va a estar en condiciones de utilizar las posibilidades que da la ley de terminar antes la internación, si así corresponde, o dar por cerrado el caso en función del éxito alcanzado con el tratamiento. ¿Y qué te parece la reimplantación de los jueces de vigilancia penitenciaria o de ejecución penal para este específico caso y los casos adicionalmente vinculados al cumplimiento de las condenas? Yo creo que en la experiencia que hemos venido acumulando después de que se suspendió la actividad de este juez de ejecución penal, ¿no? O de vigilancia penitenciaria, como se llama en otros sistemas jurídicos, hemos podido advertir que necesitamos un órgano que esté más cercano a esto, que obviamente el juez de investigación preparatoria, a quien se le carga un poco de complemento a esta tarea, no la puede cumplir. Más aún si aspiramos a que medidas alternativas como la suspensión de la ejecución de la pena tengan un rendimiento efectivo, pues un juez de esas características es necesario. Yo considero que debemos plantearnos la necesidad de su nueva inserción en el sistema de justicia. Incluyendo ahora esta importante función que acabas de reseñar, porque sería Sí, el que con toda propiedad visitaría el penal para ver en qué se encuentran claro, y los... permitiría aligerar muchos efectos que hoy obviamente no trascienden, pero que sin embargo son una realidad palpable en los juzgados. ¿Y qué otra cuestión que, con una connotación particular eh, amerita tu análisis en relación a los procesados que padecen enfermedades mentales y que se encuentran sujetos a la justicia penal? Bueno, también es importante detallar que la existencia de este proceso de seguridad, aunque resulte paradójico con todo el proceso de difusión que se ha hecho del Código Procesal Penal, de sus nuevos ritos, de las nuevas funciones que asumen jueces, fiscales, etcétera, este procedimiento ha pasado un poco todavía desapercibido. Yo era de opinión de que tuviese vigencia desde el primer día que tuvo en vigor el Código Procesal Penal. Sin embargo, no ha sido así. Y yo creo que no hay mucho de requerimiento para poder habilitar este procedimiento. Habrá que preguntar si los centros hospitalarios especializados se encuentran en condiciones también y exigir en todo caso que así lo estén. Hay que recordar que hace muy poco se ha promulgado, ¿no?, la Ley de Salud Mental. Y esto es, creo yo, la oportunidad para forzar ello. Que parte del enfoque humanista, positivo, respetuoso de la dignidad que plantea esta ley,
tiene también que cubrirse a ese otro escenario. Así que yo creo que es el momento en que las instituciones, sea el Poder Judicial, el Ministerio Público o conjuntamente con el Ministerio de Salud, tomen en cuenta este segmento de la población, que si vemos las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, es importante. Y respecto, Víctor, al tratamiento, ya no a la internación, sino al tratamiento, ¿encuentras alguna regla particular en el proceso? Ya no el hecho de colocar al enfermo mental en un centro de atención directa, institucionalizada, sino sometido más bien a un tratamiento por un psiquiatra, desde luego, pero en lo que podría equivaler a la libertad condicional o bajo palabra o medio libre, en fin. Completamente de acuerdo. Como te decía, nuestra legislación, el Código Penal sobre todo, no el Código Procesal, un poco que ha cerrado puertas, ¿no? No permite ese tránsito, esa liberación, como decías, condicional, si usamos una analogía, ¿no? Que debería de darse, ¿no? Y eso lleva a que muchos jueces sean reticentes a decidir la externación. Me he encontrado con casos donde me han dicho, oiga, señor, no, pero ¿y qué pasa si yo le doy libertad y esta persona saliendo agrede a otro? Claro, es un riesgo real, ¿no? En cambio, si es que esta persona es sujeta a un proceso intermedio, llamemos, de control, que asegure además que se siga medicando, que siga recurriendo a los exámenes periódicos, sería mucho más exitoso. Yo convengo en que algo de ello debe de instalarse y vamos, creo yo que incluso en línea de acuerdo plenario podríamos intentar hacerlo. Claro, porque al calor de lo que acabas de señalar, queda claro que la persona que padece una enfermedad, que es un tema que no la ha generado el quien la padece, sino que la tiene consigo, es una condición de su desarrollo, ¿no? De su propia situación, que además es congénita, no la puede remover, ¿no? Sí la puede controlar con tratamiento. Esta persona institucionalizada no va a recuperarse óptimamente y más bien lo hará si está cerca de las personas que lo estiman o a quien esta persona estima y se va de alguna forma a restablecer y va a generar contactos con su medio que le va a ayudar a superar de alguna forma su mal, ¿no? Creo que es la ruta correcta y además la psiquiatría contemporánea pues es un poco contraria a la institucionalización, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser cercano al entorno, es más, que el entorno participe en el proceso de reinserción y de control positivo de estos enfermos mentales, es una línea de complemento muy, muy, muy útil. Yo creo que lo que tenemos ahora como tarea pasa necesariamente por sensibilizar a nuestra población de que estos personajes, que como bien lo has señalado tú, no delinquen en el sentido de una especie de espíritu malévolo, sino que padecen pues una paranoia, una situación de estrés elevado que los hace sentirse agredidos por el entorno o tienen percepciones sensoriales distorsionadas, falsas, que los llevan muchas veces a este tipo de actos. Hay pues una tarea social por delante. Muchas gracias, Víctor, por tu presencia y por las enseñanzas que aquí has vertido, muy útiles para todos. Gracias a ti, Jorge, y nuevamente felicitaciones y mucho éxito en el programa. Muy amable nuevamente. Amigas y amigos, despedimos la sesión de hoy y los invitamos a otra edición de este programa, Lo que usted debe saber del nuevo Código Procesal Penal, aquí en Justicia TV, el canal del Poder Judicial para todos los peruanos.